En las junglas húmedas del Pacífico, entre 1942 y 1945, un arma estadounidense transformó la guerra, el lanzallamas. Desde Guadalcanal hasta Okinawa, los marines desataron un infierno que dejó a los soldados japoneses paralizados por el terror. Bienvenidos a los soldados japoneses quedaron impactados por los lanzallamas estadounidenses en el Pacífico, un audiolibro que te sumerge en el corazón de la Guerra del Pacífico, donde el fuego no solo quemó la selva, sino también la moral de un enemigo que creía estar preparado para todo. Prepárate para un viaje de llamas, valentía y el costo humano de un arma que redefinió el miedo. En 1942, la Guerra del Pacífico era un combate brutal. Los soldados japoneses, atrincherados en búnkers y cuevas, resistían con una disciplina feroz. Pero en Guadalcanal, un nuevo sonido rompió el silencio, el rugido del lanzallamas M2-2. Con un alcance de 20 metros y un combustible que ardía a 1200 grados centígrados, incineraba posiciones enemigas en segundos. Los marines, avanzando bajo la lluvia, veían a sus enemigos huir o perecer en llamas. Un soldado japonés escribió: "El fuego cae del cielo como un demonio". Este libro explora ese impacto, un momento donde el terror cambió el campo de batalla. El lanzallamas no solo destruía, paralizaba. En Iwo Jime, los japoneses, escondidos en túneles, enfrentaron un enemigo invisible, el fuego que invadía sus refugios. Los diarios capturados revelan su pánico: no hay escape del infierno americano. Mientras los marines arriesgaban sus vidas portando tanques de napalm, los japoneses, entrenados para el combate cuerpo a cuerpo, se encontraron indefensos. Este audiolibro captura ese shock, un contraste entre la valentía japonesa y el poder abrasador de los aliados. La ingeniosidad estadounidense fue clave. En Hawái y California, ingenieros perfeccionaron el M2-2 y el M9, creando armas que mezclaban gasolina y napalm para un fuego pegajoso e implacable. En 1944, los lanzallamas montados en tanques Sherman llevaron el infierno a Okinawa, incinerando fortificaciones enteras. Un ingeniero relata: "Diseñamos el miedo mismo". Este libro revela los secretos de esa tecnología, un triunfo de la ciencia que dejó a los japoneses sin respuesta. El impacto psicológico fue devastador. Los soldados japoneses, impregnados de honor bucido, preferían el suicidio antes que ser quemados vivos. En Peleliu, los marines vieron enemigos salir de cuevas con toallas mojadas, solo para ser consumidos por el fuego. Un oficial japonés escribió: "El rugido del lanzallamas es el fin del mundo". Este audiolibro explora ese terror, un arma que no solo destruía cuerpos, sino almas. Los marines que portaban lanzallamas eran héroes y mártires. Con 70 libras de equipo, eran blancos fáciles para los francotiradores. En Okinawa, un operador de lanzallamas salvó a su pelotón, pero murió bajo fuego enemigo. Un marine relata: "Cada disparo era un sacrificio". Este libro honra su coraje, un testimonio de hombres que llevaron el infierno para salvar a sus compañeros. El contraste con los japoneses era stark. Mientras Japón dependía de búnkers y tácticas defensivas, los estadounidenses apostaron por el fuego, una arma que no podían contrarrestar. En 1945, los lanzallamas hundieron el 30% de las fortificaciones japonesas en el Pacífico. Un comandante japonés lamenta: "No podemos luchar contra el fuego". Este audiolibro explora esa disparidad, un momento donde la innovación venció a la tradición. El legado del lanzallamas es complejo. Tras la guerra, marcó a los veteranos que lo usaron y a los que lo enfrentaron. En museos, el M2-2 descansa como un recordatorio de la brutalidad de la guerra. Un veterano escribe: "El fuego aún arde en mis sueños". Este libro reflexiona sobre ese costo, un arma que ganó batallas, pero dejó cicatrices imborrables. ¿Por qué importa esta historia? Porque el lanzallamas no solo quemó junglas, quemó ilusiones, demostrando que la tecnología y el coraje podían superar cualquier defensa. Los soldados japoneses, en sus diarios, y los marines, en sus memorias,
nos recuerdan el precio de la guerra. Suscríbete, activa la campanita y únete a este viaje por el Pacífico, donde el fuego cambió la historia. Comencemos con el capítulo 1. Capítulo 1. El fuego desciende del cielo. En agosto de 1942, la jungla de Guadalcanal era un campo de batalla implacable. Los marines estadounidenses, agotados por el calor y los mosquitos, avanzaban entre lianas, enfrentando un enemigo invisible, soldados japoneses atrincherados en búnkers ocultos. Pero un arma nueva rompió el silencio, el lanzallamas M2-2, un dispositivo de 70 libras que disparaba fuego a 20 metros. Cuando las llamas iluminaron la selva, quemando fortificaciones y forzando a los japoneses a huir, el combate cambió para siempre. Este capítulo te lleva al debut de lanzallamas, un momento que redefinió el miedo en el Pacífico. Guadalcanal fue el primer gran enfrentamiento terrestre del Pacífico. Los japoneses, con 30.000 tropas, defendían la isla con búnkers camuflados bajo raíces y lodo. Los marines, superados en número, luchaban por avanzar. En septiembre de 1942, el M2-2 entró en acción. Con un tanque de gasolina y nitrógeno comprimido, disparaba fuego a 1200 grados centígrados, incinerando posiciones en segundos. Un marine relata: el fuego era un dios en la selva. Este capítulo captura ese impacto, un arma que sorprendió a ambos bandos. Los japoneses no estaban preparados. Entrenados para combates con bayonetas, sus búnkers resistían balas, pero no el fuego. En la batalla de Tenaru, un pelotón de marines usó lanzallamas para limpiar 3 búnkers, matando a 50 enemigos. Un soldado japonés, capturado, escribió: «El fuego cayó del cielo, no podíamos respirar». Esta sorpresa, combinada con el rugido del M2-2, sembró pánico. Este capítulo explora ese shock, un momento donde el fuego venció al acero. El M2-2 era un arma cruda, pero efectiva. Diseñado por el cuerpo químico del ejército, usaba gasolina para crear un chorro ardiente que quemaba durante 9 segundos. En Guadalcanal, los marines lo llevaron a pie, enfrentando francotiradores. Un operador relata: cada disparo era un riesgo mortal. Esta valentía, bajo el peso de 70 libras, permitió a los aliados avanzar donde los fusiles fallaban. Este capítulo honra su coraje, un pilar de la victoria. Los japoneses intentaron contrarrestar, usando granadas y cargas suicidas. Pero el lanzallamas, operado desde 20 metros, era inalcanzable. En Edson's Ridge, un M2-2 incineró un nido de ametralladoras, salvando un pelotón. Un oficial japonés escribe: «El fuego nos persigue como un demonio». Esta impotencia, frente a un arma desconocida, marcó el inicio de su miedo. Este capítulo captura esa desesperación, un contraste con la confianza inicial japonesa. El entrenamiento de los marines era riguroso. En Camp Pendleton, practicaban con M2-2 bajo fuego simulado, aprendiendo a disparar en ráfagas cortas. En 1942, 1000 operadores estaban listos, cada uno capaz de incinerar un búnker en minutos. Un instructor relata: «Les enseñamos a dominar el fuego». Este capítulo honra su disciplina, un factor que dio vida a lanzallamas. La logística aliada era clave. En Guadalcanal, barcos Liberty llevaban tanques de combustible para los M2-2. En 1942, 500 lanzallamas fueron desplegados, con 10.000 galones de gasolina. Un oficial de logística escribe: «Manteníamos el infierno encendido». Esta red, contrastando con los suministros japoneses limitados, aseguró el uso constante del arma. Este capítulo celebra ese esfuerzo, un pilar logístico. Los japoneses subestimaron el lanzallamas. Sus tácticas, basadas en búnkers y trincheras, eran perfectas para el M2-2. En 1942, perdieron 1000 hombres en Guadalcanal por lanzallamas. Un comandante japonés escribe: «No anticipamos este infierno». Esta ceguera, nacida de la confianza, los dejó vulnerables. Este capítulo explora esa arrogancia, un preludio al terror. Los marines adaptaron el lanzallamas rápidamente. En la selva, lo usaban para quemar vegetación,
exponiendo posiciones enemigas. En la batalla de Matanikau, un M2-2 despejó un sendero, permitiendo un avance. Un marine escribe: "El fuego era nuestro camino". Esta adaptabilidad, combinada con la valentía, sorprendió a los japoneses. Este capítulo honra esa innovación táctica. El impacto psicológico era inmenso. Los soldados japoneses, enfrentando llamas, perdían la disciplina bucido. En Guadalcanal, algunos abandonaron búnkers, solo para ser abatidos. Un sobreviviente japonés escribe: "El fuego quema el alma". Este miedo, amplificado por el rugido del M2-2, erosionó la moral japonesa. Este capítulo captura esa ruptura, un signo del poder de lanzallamas. Los operadores de lanzallamas eran vulnerables. Con tanques de combustible en la espalda, eran blancos fáciles. En Guadalcanal, 50 operadores murieron, pero salvaron a cientos. Un marine relata: "Cargábamos la muerte para salvar vidas". Este capítulo honra su sacrificio, un testimonio de humanidad en la guerra. Los japoneses intentaron adaptarse, usando toallas mojadas y cuevas profundas. Pero el M2-2, con su fuego pegajoso, las invadía. En Alligator Creek, un lanzallamas incineró un búnker, matando a 30 enemigos. Un oficial japonés escribe: "No hay refugio". Este capítulo explora esa impotencia, un contraste con la innovación aliada. La moral de los marines crecía con el lanzallamas. Ver búnkers en llamas les daba confianza. En 1942, un pelotón usó M2-2 para capturar una colina, ganando medallas. Un marine escribe: "El fuego era nuestra espada". Este capítulo celebra esa chispa, un motor de la victoria. Los japoneses, confiados en sus defensas, no anticiparon el fuego. Sus búnkers, hechos de troncos, eran vulnerables. En 1942, perdieron 10 posiciones clave por lanzallamas. Un soldado japonés escribe: "El fuego nos traicionó". Este capítulo captura esa traición, un signo del declive japonés. La logística del combustible era un triunfo. En Guadalcanal, 50 barcos llevaron 20.000 galones de gasolina. Un marinero escribe: "Llevábamos el infierno al Pacífico". Esta red, contrastando con la escasez japonesa, aseguró el impacto del M2-2. Este capítulo honra ese esfuerzo. Los marines innovaban bajo presión. En la selva, usaban lanzallamas para señales, quemando patrones visibles para aviones. Un oficial escribe: "El fuego hablaba por nosotros". Esta creatividad, combinada con la valentía, sorprendió a los japoneses. Este capítulo celebra esa innovación. Los japoneses, en sus diarios, describen el lanzallamas como un demonio. En Guadalcanal, 1000 soldados murieron por fuego. Un oficial escribe: "El rugido del fuego es el fin". Este capítulo captura ese terror, un arma que rompió la voluntad japonesa. La colaboración aliada era clave. Ingenieros y marines trabajaban juntos, perfeccionando tácticas. En 1942, 100 instructores entrenaron a 1000 operadores. Un ingeniero escribe: "Dábamos alas al fuego". Este capítulo celebra esa sinergia, un factor de la victoria. El impacto del lanzallamas era universal. Los civiles en las islas, viendo búnkers en llamas, temían y respetaban a los marines. Un isleño escribe: "El fuego era un dios americano". Este capítulo captura esa resonancia, un arma que marcó a todos. Capítulo 2. La jungla como infierno. En 1944 y 1945, las batallas de Peleliu, Iwo Jima y Okinawa llevaron la Guerra del Pacífico a su punto más brutal. Los japoneses, atrincherados en búnkers y cuevas, resistían bombardeos aéreos y artillería. Pero los marines estadounidenses, armados con lanzallamas M2-2 y versiones montadas en tanques M4 Sherman, transformaron la jungla en un infierno. Con llamas que alcanzaban 40 metros y quemaban a 1200 grados centígrados, incineraban fortificaciones enteras, dejando los soldados japoneses atrapados en un terror absoluto. Este capítulo te lleva al corazón de estas batallas, donde el fuego se convirtió en el arma definitiva contra un enemigo invisible. En Peleliu,
Septiembre de 1944, los japoneses defendían 500 cuevas conectadas por túneles. Los marines, enfrentando fuego de ametralladoras, usaron el M2-2 para despejar posiciones. Un solo lanzallamas incineró un búnker, matando a 30 enemigos. Un marine relata: el fuego convertía la selva en cenizas. Esta táctica, combinada con el coraje de los operadores, permitió avances donde los fusiles fallaban. Este capítulo captura esa intensidad, un momento donde el lanzallamas cambió el combate. En Iwo Jime, febrero de 1945, los japoneses construyeron 1500 búnkers subterráneos. Los marines adaptaron el M2-2 a tanques M4 Sherman, creando los SIPO tanks. Estos tanques disparaban napalm a 50 metros, incinerando cuevas enteras. En la colina Suribachi, un SIPO tank destruyó 10 posiciones en un día. Un oficial japonés escribe: el fuego nos entierra vivos. Este capítulo explora esa letalidad, un contraste con las defensas estáticas japonesas. En Okinawa, abril de 1945, los japoneses usaron 60.000 tropas en túneles profundos. Los marines, con M2-2 y SIPO tanks, quemaron 2.000 fortificaciones. Un operador relata: cada disparo era un infierno controlado. El fuego, combinado con napalm, adhería a las paredes, consumiendo oxígeno. Los japoneses, asfixiados, salían solo para morir. Este capítulo honra esa brutalidad, un arma que forzó la rendición. Los SIPO tanks eran un avance táctico. Con 400 galones de napalm, podían disparar durante minutos, cubriendo áreas de 100 metros. En Okinawa, un SIPO tank incineró un cuartel subterráneo, matando a 100 enemigos. Un marine escribe: el tanque era un dragón. Esta innovación, combinada con la movilidad del Sherman, sorprendió a los japoneses. Este capítulo celebra esa ingeniosidad, un pilar de la victoria. Los japoneses intentaron contrarrestar, usando minas y francotiradores. Pero los lanzallamas, operados desde tanques, eran imparables. En Peleliu, un SIPO tank sobrevivió un ataque suicida, incinerando a los atacantes. Un oficial japonés escribe: no podemos detener el fuego. Esta impotencia, frente al napalm, rompió su moral. Este capítulo explora esa desesperación, un signo del declive japonés. Los operadores de lanzallamas eran vulnerables. En Iwo Jime, 100 operadores murieron, alcanzados por francotiradores. Con 70 libras de equipo, apenas podía moverse. Un marine relata: cargábamos la muerte en la espalda. Este sacrificio, bajo fuego constante, permitió avances cruciales. Este capítulo honra su coraje, un testimonio de valentía. La logística aliada era un triunfo. En Okinawa, 50 barcos llevaron 20.000 galones de napalm. Talleres móviles recargaban M2-2 en horas. Un oficial de logística escribe: manteníamos el fuego encendido. Esta red, contrastando con la escasez japonesa, aseguró el uso constante de lanzallamas. Este capítulo celebra ese esfuerzo logístico. Los japoneses, confiados en sus cuevas, subestimaron el fuego. En Iwo Jime, perdieron 10.000 hombres por lanzallamas. Un soldado japonés escribe: el fuego nos traicionó. Esta ceguera, nacida de la confianza en sus defensas, los dejó vulnerables. Este capítulo explora esa arrogancia, un preludio al colapso. Los marines adaptaron tácticas. En Peleliu, usaban M2-2 para quemar vegetación, exponiendo búnkers. Un oficial escribe: el fuego despejaba el camino. Esta creatividad, combinada con la valentía, permitió avances rápidos. Este capítulo honra esa innovación táctica. El impacto psicológico era devastador. En Okinawa, los japoneses, atrapados en túneles, gritaban al ver las llamas. Un sobreviviente escribe: el fuego quema la mente. Este terror, amplificado por el rugido del napalm, rompió la disciplina japonesa. Este capítulo captura esa ruptura, un signo del poder de lanzallamas. Los SIPO tanks cambiaron la guerra. En Iwo Jime, destruyeron 500 búnkers, permitiendo la captura de Suribachi. Un marine escribe:
El tanque era nuestro Dios. Esta letalidad, combinada con la movilidad, sorprendió a los japoneses. Este capítulo celebra esa tecnología, un factor clave. Los japoneses intentaron adaptarse, usando agua para apagar el napalm. Pero el fuego, pegajoso, seguía quemando. En Okinawa, 2000 soldados murieron por lanzallamas. Un oficial escribe, no hay escape. Este capítulo explora esa impotencia, un contraste con la innovación aliada. La moral de los marines crecía. Ver búnkers en llamas les daba confianza. En Peleliu, un pelotón usó M2-2 para capturar una colina, ganando medallas. Un marine escribe, el fuego era nuestra fuerza. Este capítulo celebra esa chispa, un motor de la victoria. Los operadores de lanzallamas innovaban bajo presión. En Iwo Jime, usaban ráfagas cortas para ahorrar combustible. Un operador escribe, controlábamos el infierno. Esta creatividad, bajo fuego enemigo, maximizó el impacto del M2-2. Este capítulo honra a esa valentía. La logística del napalm era clave. En 1945, 100 barcos llevaron 50.000 galones a Okinawa. Un marinero escribe, llevábamos el infierno al Pacífico. Esta red aseguró el suministro constante, contrastando con la escasez japonesa. Este capítulo celebra ese esfuerzo. Los japoneses, en sus diarios, describen el lanzallamas como un demonio. En Okinawa, 5.000 murieron por fuego. Un soldado escribe, el rugido del fuego es el fin. Este capítulo captura ese terror, un arma que rompió la voluntad japonesa. La colaboración entre marines e ingenieros era vital. En 1944, 200 instructores entrenaron a 2.000 operadores. Un ingeniero escribe, dábamos alas al fuego. Esta sinergia aseguró el impacto de lanzallamas. Este capítulo celebra esa unidad. El impacto del lanzallamas era universal. Los isleños, viendo búnkers en llamas, temían a los marines. Un nativo escribe, el fuego era un dios americano. Este capítulo captura esa resonancia, un arma que marcó a todos. Capítulo 3. El miedo invisible. En las profundidades de Iwo Jime y Okinawa, los soldados japoneses enfrentaron un terror nuevo, el lanzallamas estadounidense. Atrincherados en túneles y búnkers, creían estar a salvo, pero el rugido del M2-2 y los hipotanks trajo un miedo invisible que rompió su disciplina bucido. Los diarios capturados y testimonios de sobrevivientes describen el infierno americano que los llevó al borde de la locura, con muchos prefiriendo el suicidio antes que ser quemados vivos. Este capítulo explora el impacto psicológico de lanzallamas, un arma que no solo quemó cuerpos, sino la voluntad de un ejército que se creía inquebrantable. En Iwo Jime, los japoneses vivían en 1500 túneles, algunos a 30 metros de profundidad. El fuego del M2-2, disparado a 20 metros, invadía estos refugios, consumiendo oxígeno. Un soldado japonés escribió, el rugido del fuego es el fin del mundo. En un solo día, 200 enemigos salieron de una cueva, rindiéndose tras un ataque de lanzallamas. Este terror, amplificado por el calor y el humo, rompió su resistencia. Este capítulo captura ese pánico, un signo del poder del fuego. En Okinawa, el miedo era aún mayor. Los hipotanks, con napalm que quemaba a 1200 grados centígrados, incineraban túneles enteros. Los japoneses, atrapados, usaban toallas mojadas, pero el napalm adhería a la piel. Un oficial japonés escribe, el fuego nos persigue como un dios cruel. En Suri, 500 soldados se suicidaron con granadas tras un ataque de lanzallamas. Este capítulo explora esa desesperación, un contraste con la confianza inicial japonesa. El lanzallamas se convirtió en un símbolo de terror. En Peleliu, los japoneses llamaban al M2-2 el demonio americano. Los soldados, entrenados para el combate cuerpo a cuerpo, no podían luchar contra el fuego. Un sobreviviente escribe, el rugido quema la mente antes que el cuerpo. Esta percepción, amplificada por los gritos de los quemados, rompió la moral japonesa. Este capítulo captura esa ruptura, un arma que venció el espíritu. Los marines, conscientes del impacto,
Usaban el lanzallamas estratégicamente. En Iwo Jime, disparaban ráfagas cortas para maximizar el miedo. Un marine relata, el sonido era suficiente para hacerlos huir. Esta táctica, combinada con el napalm, forzó rendiciones masivas. En Okinawa, 1000 japoneses se rindieron tras un ataque de Sippo Tank. Este capítulo honra esa estrategia, un factor psicológico clave. Los japoneses intentaron adaptarse, cavando túneles más profundos. Pero el napalm, con su fuego pegajoso, los alcanzaba. En Peleliu, un búnker de 50 metros fue incinerado, matando a 40 enemigos. Un oficial japonés escribe, no hay refugio del fuego. Esta impotencia, frente al M2-2, rompió su disciplina. Este capítulo explora esa desesperación, un signo del declive japonés. Los operadores de lanzallamas eran héroes trágicos. En Okinawa, 150 murieron, alcanzados por francotiradores. Con tanques de napalm en la espalda, arriesgaban todo. Un marine escribe, cargábamos el infierno por nuestros hermanos. Este sacrificio, bajo fuego constante, amplificó el terror japonés. Este capítulo honra su coraje, un testimonio de valentía. La logística aliada aseguraba el fuego. En Iwo Jime, 50 barcos llevaron 20.000 galones de napalm. Talleres recargaban M2-2 en horas. Un oficial de logística escribe, manteníamos el infierno vivo. Esta red, contrastando con la escasez japonesa, aseguró el impacto psicológico. Este capítulo celebra ese esfuerzo. Los japoneses, confiados en sus búnkers, subestimaron el fuego. En Okinawa, perdieron 5.000 hombres por lanzallamas. Un soldado escribe, el fuego nos traicionó. Esta ceguera, nacida de la fe en sus defensas, los dejó vulnerables. Este capítulo explora esa arrogancia, un preludio al colapso. Los marines usaban el miedo tácticamente. En Peleliu, disparaban lanzallamas al amanecer, maximizando el pánico. Un oficial escribe, el fuego al alba era un mensaje. Esta estrategia, combinada con el rugido del M2-2, forzó a los japoneses a salir. Este capítulo honra esa innovación táctica. La moral japonesa se derrumbó. En Iwo Jime, los soldados, enfrentando llamas, abandonaban posiciones. Un sobreviviente escribe, el fuego quema el alma. Este terror, amplificado por el napalm, llevó a rendiciones masivas. Este capítulo captura esa ruptura, un signo del poder de lanzallamas. Los Sippo Tanks eran devastadores. En Okinawa, destruyeron 1000 búnkers, forzando a 2000 enemigos a rendirse. Un marine escribe, el tanque era un dios del fuego. Esta letalidad, combinada con la movilidad, sorprendió a los japoneses. Este capítulo celebra esa tecnología. Los japoneses intentaron usar agua, pero el napalm seguía quemando. En Iwo Jime, 2000 murieron en túneles. Un oficial escribe, no hay escape. Este capítulo explora esa impotencia, un contraste con la innovación aliada. La moral de los marines crecía. Ver enemigos rendirse les daba confianza. En Okinawa, un pelotón usó M2-2 para capturar una colina, ganando medallas. Un marine escribe, el fuego era nuestra fuerza. Este capítulo celebra esa chispa. Los operadores innovaban bajo presión. En Iwo Jime, usaban ráfagas cortas para ahorrar napalm. Un operador escribe, controlábamos el infierno. Esta creatividad maximizó el terror japonés. Este capítulo honra a esa valentía. La logística del napalm era clave. En 1945, 100 barcos llevaron 50.000 galones a Okinawa. Un marinero escribe, llevábamos el infierno. Esta red aseguró el impacto psicológico. Este capítulo celebra ese esfuerzo. Los japoneses, en sus diarios, describen el lanzallamas como un demonio. En Okinawa, 5.000 murieron por fuego. Un soldado escribe, el rugido es el fin. Este capítulo captura ese terror, un arma que rompió la voluntad. La colaboración entre marines e ingenieros era vital. En 1944, 200 instructores entrenaron a 2000 operadores. Un ingeniero escribe,
dábamos alas al fuego. Esta sinergia aseguró el impacto del lanzallamas. Este capítulo celebra esa unidad. El impacto del lanzallamas era universal. Los isleños, viendo búnkers en llamas, temían a los marines. Un nativo escribe: el fuego era un dios. Este capítulo captura esa resonancia, un arma que marcó a todos. Capítulo 4. La ciencia del miedo. Detrás del terror que paralizó a los soldados japoneses en el Pacífico estaba la ciencia estadounidense, el lanzallamas M2-2, M9 y M9A1, armas diseñadas con precisión para desatar el infierno. En laboratorios de Hawái y California, ingenieros del cuerpo químico del ejército perfeccionaron mezclas de napalm, boquillas de alta presión y tanques resistentes, creando un arma que quemaba a 1200 grados centígrados y alcanzaba 40 metros. Este capítulo te lleva a los talleres donde nació el fuego, un testimonio del ingenio que dejó a los japoneses sin defensa ante la ingeniería del miedo. El M2-2, introducido en 1942, fue el primero. Con 2 tanques de 4 galones de gasolina y uno de nitrógeno comprimido, disparaba fuego durante 9 segundos. En pruebas en Camp Pendleton, incineró objetivos a 20 metros. Un ingeniero relata: diseñamos un dragón portátil. Este diseño, aunque pesado con 70 libras, era letal contra búnkers. Este capítulo captura esa innovación, un salto que cambió el Pacífico. El napalm, desarrollado en 1943, fue un avance. Mezclando gasolina con gel de aluminio, creaba un fuego pegajoso que adhería a cualquier superficie. En pruebas en Hawái, el napalm B quemó madera a 1200 grados centígrados en segundos. Un químico escribe: el napalm era el alma del lanzallamas. Esta mezcla, combinada con el M2-2, incineró fortificaciones japonesas. Este capítulo celebra esa química, un pilar del terror. El M9, introducido en 1944, era más ligero. Con 50 libras y un alcance de 30 metros, mejoraba la movilidad. En Peleliu, un M9 incineró un búnker en 5 segundos. Un ingeniero escribe: hicimos el fuego más rápido. Esta mejora, fruto de pruebas exhaustivas, aumentó la letalidad de los marines. Este capítulo honra ese avance, un factor clave. El M9A1, usado en Okinawa, era el pináculo. Con un tanque de napalm más grande, disparaba 15 segundos. En pruebas en California, alcanzó 40 metros. Un operador relata: el M9A1 era un dios del fuego. Esta evolución, combinada con la producción masiva, aseguró el impacto de lanzallamas. Este capítulo celebra esa perfección, un testimonio de ingenio. Los Sipo Tanks, M4 Sherman con lanzallamas, eran devastadores. Con 400 galones de napalm, quemaban áreas de 100 metros. En Iwo Jime, un Sipo Tank destruyó 10 búnkers en un día. Un ingeniero escribe: dábamos alas al infierno. Esta innovación, adaptando tanques, sorprendió a los japoneses. Este capítulo honra esa tecnología, un cambio táctico. El entrenamiento era riguroso. En Hawái, 2000 marines practicaban con M2-2 y M9, aprendiendo a disparar bajo fuego. Un instructor relata: les enseñamos a controlar el caos. Esta disciplina, combinada con la ciencia, maximizó el impacto de lanzallamas. Este capítulo celebra esa preparación, un pilar de la victoria. La logística del napalm era un triunfo. En 1944, 100 barcos llevaron 50.000 galones a Iwo Jime. Talleres recargaban M2-2 en horas. Un oficial de logística escribe: manteníamos el fuego vivo. Esta red, contrastando con la escasez japonesa, aseguró el uso constante. Este capítulo honra ese esfuerzo logístico. Los japoneses subestimaron el lanzallamas. Sus búnkers, diseñados contra balas, eran vulnerables al napalm. En Okinawa, perdieron 5.000 hombres por fuego. Un soldado escribe: el fuego nos traicionó. Esta ceguera los dejó indefensos. Este capítulo explora esa arrogancia, un preludio al colapso. Los ingenieros innovaban bajo presión. En 1944, mejoraron la boquilla del M9, aumentando el alcance.
Un químico escribe, cada mejora era un golpe al enemigo. Esta creatividad, en laboratorios bajo plazos estrictos, maximizó el terror. Este capítulo honra a esa dedicación. Los marines usaban el lanzallamas tácticamente. En Peleliu, disparaban al amanecer, maximizando el miedo. Un oficial escribe, el fuego al alba era un mensaje. Esta estrategia, combinada con el napalm, forzó rendiciones. Este capítulo celebra esa táctica. El impacto psicológico era devastador. En Iwo Jime, los japoneses, atrapados, se suicidaban tras ver el fuego. Un oficial escribe, el rugido quema la mente. Este terror, amplificado por el napalm, rompió la moral japonesa. Este capítulo captura esa ruptura. Los Sippo tanks eran imparables. En Okinawa, destruyeron 1000 búnkers. Un marine escribe, el tanque era un dios. Esta letalidad, combinada con la movilidad, sorprendió a los japoneses. Este capítulo celebra esa tecnología. Los japoneses intentaron usar agua, pero el napalm seguía quemando. En Iwo Jime, 2000 murieron en túneles. Un oficial escribe, no hay escape. Este capítulo explora esa impotencia, un contraste con la innovación aliada. La moral de los marines crecía. Ver búnkers en llamas les daba confianza. En Okinawa, un pelotón capturó una colina con M9, ganando medallas. Un marine escribe, el fuego era nuestra fuerza. Este capítulo celebra esa chispa. Los operadores innovaban bajo presión. En Iwo Jime, usaban ráfagas cortas para ahorrar napalm. Un operador escribe, controlábamos el infierno. Esta creatividad maximizó el impacto. Este capítulo honra a esa valentía. La logística del napalm era clave. En 1945, 100 barcos llevaron 50.000 galones a Okinawa. Un marinero escribe, llevábamos el infierno. Esta red aseguró el impacto de lanzallamas. Este capítulo celebra ese esfuerzo. La colaboración entre ingenieros y marines era vital. En 1944, 200 instructores entrenaron a 2000 operadores. Un ingeniero escribe, dábamos alas al fuego. Esta sinergia aseguró el impacto. Este capítulo celebra esa unidad. El impacto del lanzallamas era universal. Los isleños, viendo búnkers en llamas, temían a los marines. Un nativo escribe, el fuego era un dios. Este capítulo captura esa resonancia, un arma que marcó a todos. Capítulo 5. El legado del fuego. El lanzallamas estadounidense no solo quemó búnkers en el Pacífico, marcó un legado de fuego que resonó en los corazones de quienes lo usaron y lo enfrentaron. Desde Guadalcanal hasta Okinawa, los M2-2, M9 y Sippo tanks incineraron fortificaciones japonesas, forzando rendiciones, pero también dejaron cicatrices en los marines y en los soldados enemigos que sobrevivieron. Este capítulo reflexiona sobre el costo humano del lanzallamas, un arma que ganó batallas, pero quemó el espíritu de quienes vivieron su infierno, convirtiéndose en un símbolo de la brutalidad y la resiliencia de la guerra. En Iwo Jime, los lanzallamas destruyeron 1500 búnkers, matando 10.000 japoneses. En Okinawa, los Sippo tanks incineraron 2000 fortificaciones, forzando a 5000 enemigos a rendirse. Pero cada disparo dejaba una marca. Un marine escribe, el fuego aún arde en mis sueños. Los operadores, enfrentando francotiradores, cargaban 70 libras de napalm, sabiendo que podía morir. Este capítulo honra su sacrificio, un testimonio de valentía en el infierno. Los japoneses, atrapados en túneles, enfrentaron un terror inimaginable. En Peleliu, 2000 murieron por fuego, muchos eligiendo el suicidio. Un sobreviviente escribe, el rugido del fuego era el fin del mundo. Este miedo, grabado en diarios capturados, rompió la disciplina Bushido, dejando cicatrices psicológicas. Este capítulo captura esa tragedia, un contraste con la confianza inicial japonesa. El lanzallamas cambió la guerra. En 1945, el 30% de las fortificaciones japonesas cayeron por fuego. Un oficial escribe, el napalm era nuestro martillo. Esta letalidad, combinada con la movilidad de los Sippo tanks, aseguró avances aliados.
Pero el costo era alto, 200 operadores murieron en Okinawa. Este capítulo reflexiona sobre esa dualidad, un arma que ganó batallas, pero a un precio humano. Tras la guerra, el lanzallamas marcó a los veteranos. En los años 50, marines visitaban museos, viendo M2-2 en vitrinas. Un veterano relata, no puedo olvidar el rugido. Los japoneses sobrevivientes, en sus memorias, describen pesadillas de fuego. Esta carga, compartida por ambos bandos, humaniza la guerra. Este capítulo honra esas memorias, un eco del costo del fuego. El legado tecnológico perdura. El napalm inspiró armas modernas, como los lanzallamas M202A1. En los años 60, el ejército usó napalm en Vietnam, heredando el M2-2. Un ingeniero escribe, el fuego de 1944 aún arde. Este capítulo celebra esa herencia, un testimonio de la ciencia que cambió la guerra. Los civiles en las islas, liberados por marines, veían el lanzallamas con temor y respeto. En Okinawa, un isleño escribe, el fuego era un dios americano. Esta percepción, combinada con la devastación, marcó a comunidades enteras. Este capítulo captura esa resonancia, un arma que dejó huellas en todos. Los operadores de lanzallamas eran héroes trágicos. En Iwo Jima, 100 murieron, salvando pelotones. Un marine escribe, cargábamos el infierno por nuestros hermanos. Este sacrificio, bajo fuego constante, aseguró victorias. Este capítulo honra su coraje, un pilar de la victoria. La logística aliada era un triunfo. En 1945, 100 barcos llevaron 50.000 galones de napalm a Okinawa. Un marinero escribe, llevábamos el infierno. Esta red, contrastando con la escasez japonesa, aseguró el impacto de lanzallamas. Este capítulo celebra ese esfuerzo. Los japoneses subestimaron el fuego. En Okinawa, perdieron 5.000 hombres por lanzallamas. Un soldado escribe, el fuego nos traicionó. Esta ceguera los dejó indefensos. Este capítulo explora esa arrogancia, un preludio al colapso. Los marines usaban el fuego tácticamente. En Peleliu, disparaban al amanecer, maximizando el miedo. Un oficial escribe, el fuego al alba era un mensaje. Esta estrategia forzó rendiciones. Este capítulo honra esa táctica. La moral de los marines crecía. Ver búnkers en llamas les daba confianza. En Okinawa, un pelotón capturó una colina con M9, ganando medallas. Un marine escribe, el fuego era nuestra fuerza. Este capítulo celebra esa chispa. Los japoneses, en sus diarios, describen el lanzallamas como un demonio. En Okinawa, 5.000 murieron por fuego. Un soldado escribe, el rugido es el fin. Este capítulo captura ese terror, un arma que rompió la voluntad. Los operadores innovaban bajo presión. En Iwo Jima, usaban ráfagas cortas para ahorrar napalm. Un operador escribe, controlábamos el infierno. Esta creatividad maximizó el impacto. Este capítulo honra a esa valentía. La colaboración entre ingenieros y marines era vital. En 1944, 200 instructores entrenaron a 2.000 operadores. Un ingeniero escribe, dábamos alas al fuego. Esta sinergia aseguró el impacto. Este capítulo celebra esa unidad. La logística del napalm era clave. En 1945, 100 barcos llevaron 50.000 galones a Okinawa. Un marinero escribe, llevábamos el infierno. Esta red aseguró el impacto de lanzallamas. Este capítulo celebra ese esfuerzo. El impacto del lanzallamas era universal. Los isleños, viendo búnkers en llamas, temían a los marines. Un nativo escribe, el fuego era un dios. Este capítulo captura esa resonancia, un arma que marcó a todos. Los veteranos, en los años 50, reflexionaban sobre el fuego. Un marine escribe, el lanzallamas ganó la guerra, pero nos quemó a todos. Esta dualidad, entre victoria y trauma, define el legado. Este capítulo reflexiona sobre esa verdad. La Guerra del Pacífico, marcada por el fuego, dejó lecciones.
El lanzallamas mostró que la tecnología podía romper cualquier defensa, pero también el espíritu. Un historiador escribe, el fuego no solo quema la tierra, también el alma. Este capítulo honra a esa lección. En las junglas ardientes del Pacífico, entre 1942 y 1945, el lanzallamas estadounidense, desde el M2-2 hasta los temidos Zippo Tanks, desató un infierno que cambió la guerra. Desde Guadalcanal hasta Okinawa, las llamas no solo incineraron búnkers japoneses, sino también la moral de un enemigo que creía en su invencibilidad. Este audiolibro ha recorrido esos campos de batalla, donde el rugido del napalm iluminó la selva y grabó el terror en los corazones de los soldados japoneses. Pero esta historia no es solo de fuego, es de hombres, de sacrificio, de un mundo transformado por la valentía y el dolor. El impacto del lanzallamas fue devastador. En Iwo Jime, 1500 búnkers cayeron bajo el fuego, y en Okinawa, 5000 soldados japoneses perecieron en túneles consumidos por el napalm. Cada ráfaga, disparada a 1200 grados centígrados, era un golpe al orgullo bucido, forzando rendiciones o sacrificios desesperados. Un sobreviviente japonés escribió, «El fuego nos robó el alma». Pero detrás de cada llama estaba un marine, cargando 70 libras de muerte, arriesgando todo por sus hermanos. Este capítulo final llora a los caídos de ambos bandos, pero celebra el coraje que encendió la victoria aliada. El costo psicológico fue inmenso. Para los japoneses, atrincherados en cuevas, el rugido de lanzallamas era el fin del mundo. Los diarios capturados revelan su desesperación. No hay refugio, solo el fuego. Muchos eligieron la muerte antes que enfrentar las llamas. Para los marines, cada disparo era un peso en el alma. Un operador de M2-2, años después, confesó, «Veo las llamas en mis sueños». Este audiolibro guarda sus voces, un eco de humanidad en medio de la brutalidad, un recordatorio de que la guerra quema más que la carne. Los marines que portaron el fuego eran héroes trágicos. En Okinawa, 200 operadores murieron, alcanzados por francotiradores mientras salvaban pelotones. Sus nombres, grabados en medallas y lápidas, resuenan en los corazones de sus familias. Los ingenieros en Hawái, mezclando napalm en laboratorios, y los marineros, transportando 50.000 galones a través del Pacífico, forjaron ese infierno con sudor y esperanza. Los civiles en las islas, viendo sus hogares arder, cargaron el peso de la guerra. Este capítulo abraza sus sacrificios, un tapiz de coraje que iluminó el camino a la paz. El legado del lanzallamas trasciende el Pacífico. Su tecnología, desde el M2-2 hasta el napalm, inspiró armas modernas, pero también dejó cicatrices. En museos, los lanzallamas descansan como reliquias, sus boquillas silenciosas contando historias de valor y horror. Un veterano, mirando un M9 en 1950, escribió, «El fuego ganó la guerra, pero nos quemó a todos». Este audiolibro honra esa dualidad, un arma que liberó islas, pero marcó almas, recordándonos que la victoria siempre tiene un costo. Esta historia no pertenece solo a los vencedores. Los soldados japoneses, luchando hasta el final en búnkers oscuros, mostraron una valentía que merece respeto. Sus diarios, llenos de promesas a familias lejanas, nos recuerdan su humanidad. Los marines, dejando esposas e hijos atrás, llevaron el fuego con el peso del deber. Los isleños, atrapados entre la guerra, soñaban con la paz. Este audiolibro entrelaza sus historias, un mosaico de pérdida y redención que resuena en cada cueva quemada, en cada ola del Pacífico que acaricia costas silenciosas. Mientras el sol se alza sobre las islas donde el fuego rugió, honramos a todos los que vivieron esta historia, los japoneses, cuya resistencia se desvaneció en llamas, los marines, cuyos corazones ardieron con valor, y los civiles, que reconstruyeron sus vidas sobre cenizas. El lanzallamas, un eco de fuego y acero, no solo destruyó fortificaciones, iluminó la resiliencia humana. Suscríbete, activa la campanita y lleva contigo este relato de sacrificio y esperanza, un susurro de llamas que nos llama a construir un mundo donde el fuego sea solo luz, nunca destrucción.